se puso a bailar con un pollo mientras Bill Clinton le aplaudía. Eso se convirtió en Rusia hasta que el Estado Mayor ruso decide no podemos seguir así porque el país lo están fraccionando. Es más o menos a partir del siglo XVIII, cuando comienzan los procesos de la revolución industrial a finales del siglo XVIII. En ese momento gobierna en Rusia Catalina la Grande, y de hecho Novorosilla, el concepto de Nueva Rusia, surge en el siglo XVIII porque después de haber derrotado al Kanato de Crimea, Rusia se expande primero con Pedro y finalmente con Catalina la Grande, que es cuando ya logran controlar toda la zona de lo que hoy conocemos como Ucrania, por lo menos el oeste, y se crea este gran proyecto que es Nueva Rusia, en su mayoría con población rusoparlante. Cuando Occidente empieza a notar la cantidad de recursos vastos que tiene el imperio zarista ruso, se va a recrudecer la animadversión en contra de Rusia. En el siglo XVIII es cuando ya se orquestan intentos ya de conquista y destrucción de Rusia, primero por la mancomunidad polaco-lituana, luego viene Suecia también, y finalmente, el tránsito del 18 al 19 con Napoleón, la primera guerra de supervivencia que tiene que librar en ese momento el imperio zarista ruso. De haber ganado Napoleón, Rusia hubiera desaparecido y lo hubieran fraccionado en distintos estados. A partir del siglo XVIII se puede rastrear la rusofobia muy bien definida. Caricaturizan a los rusos como monstruos. En algunos casos también se extiende esto para la población eslava, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Va avanzando el siglo XIX y vienen otras invasiones y ataques en contra de Rusia. Una de ellas es la Guerra de Crimea. Ahí Rusia pierde ante una coalición invasora de franceses, otomanos y británicos en el primer sitio de Sebastopol. Pasa un siglo y luego va a venir la Primera Guerra Mundial, pero ahí hay un quiebre porque viene la Revolución del 17, Rusia sale de la Primera Guerra Mundial, se crea la Unión Soviética. Entonces toda esta rusofobia previa que existía se va a reconfigurar ahora con la matiz anticomunista del pánico rojo. Entonces esta rusofobia ha sido constante y se ha ido aplicando y se ha ido matizando y adaptando a los distintos contextos de cómo Rusia va cambiando, porque a pesar de que es el mismo territorio, han surgido estados muy distintos, monarquías, posteriormente una pequeña república burguesa y finalmente el estado soviético. Llegamos hasta 1991, el fin de la Unión Soviética, y teóricamente la Guerra Fría tendría que haber terminado. Occidente logra colocar un títere en el poder durante la década de los 90, que es Boris Yeltsin, que prácticamente Rusia está totalmente destruida. Uno de los de las peores etapas históricas de la Federación Rusa, gente muriendo de hambre y de frío en las calles. Eso nunca se había visto en el periodo soviético. En ese momento es cuando Occidente está muy contento con Rusia, es cuando Bill Clinton se abraza con Boris Yeltsin ebrio en la Casa Blanca, se puso a bailar con un pollo mientras Bill Clinton le aplaudía. Eso se convirtió en Rusia hasta que el Estado Mayor ruso decide no podemos seguir así porque el país lo están fraccionando. Al mismo tiempo, Washington intenta balcanizar Rusia, es cuando surgen los dos conflictos en Chechenia y también en otras partes del Dagestán. Lo que intentan es fraccionar a la Federación Rusa y finalmente en el 99-2000 es cuando deciden sacar a Boris Yeltsin del poder, porque ya pueden vislumbrar que se va a perder por completo el Estado ruso y es cuando accede al poder Vladimir Putin. En la década de los 2010 es cuando Rusia, digamos, ya después de ese largo proceso de reconstrucción postsoviética, es cuando ya se puede volver a considerar una potencia tanto económica como también militar. La mayor potencia aeronáutica aérea de todo el planeta es la Federación Rusa.